Bueno, ahora lo que vamos a ver es esta teoría, la teoría cinético-molecular de los gases, que fue desarrollada más o menos entre 1850 y 1880. Científicos como Maxwell, Boltzmann, Clausius desarrollaron la teoría cinética de los gases para explicar el comportamiento que ya se había observado en las experiencias que se habían resumido en todas las leyes de los gases, que obviamente fueron todas experimentales. Entonces, esta teoría lo que trata, como cualquier teoría, es de crear un modelo que incorpore las características más importantes para poder determinar el comportamiento, pero en forma teórica, es decir, poder explicar en forma teórica lo que se observa en forma experimental. Por supuesto, estas teorías solamente son válidas, o estos modelos son válidos, cuando se comparan con las predicciones de los hechos experimentales. Es decir, se compara lo que predice la teoría con lo que ocurre realmente en la realidad, y eso es lo que de alguna manera valida el modelo o valida la teoría. ¿Por qué se la llama teoría cinética? Porque todas las propiedades macroscópicas de un gas van a estar explicadas o van a ser consecuencia principalmente del movimiento independiente de las moléculas. Por eso se llama teoría cinético-molecular de los gases. Es como que prácticamente la mayor parte de las propiedades macroscópicas, es decir, lo que podemos ver en el comportamiento de los gases, van a ser consecuencia del movimiento independiente de las moléculas. Eso es lo que cinética significa, tiene que ver con el movimiento. Bueno, entonces los postulados fundamentales de esta teoría son los que tenemos acá, los vamos a leer. El primero dice que los gases están formados por partículas diminutas, tan alejadas entre sí, que el volumen de ellas es despreciable respecto al espacio vacío entre ellas. O sea, prácticamente el volumen que ocupan las moléculas es despreciable y están totalmente alejadas, ocupando el volumen de todo el recipiente en el cual se encuentran. No existen fuerzas de atracción ni de repulsión entre las partículas. Es decir, están tan alejadas que no hay ningún tipo de interacción entre ellas. Las partículas se mueven continuamente al azar y en línea recta, chocando, esto es importante, entre sí y contra las paredes del recipiente. Y esos choques son elásticos. ¿Qué significa que son elásticos? Que no se gana ni se pierde energía en esos choques. Es decir, la partícula choca con otra o con la pared del recipiente y vuelve a salir con la misma energía. O sea, esto es todo teórico, ¿no? Como que no hay ni ganancia ni pérdida de energía. Entonces, por eso se dice que los choques son elásticos. Y por último, en una masa gaseosa, en un instante dado, las partículas poseen distintas velocidades, es decir, distinta energía cinética. Pero si uno calculara la energía cinética media o promedio de las partículas, vería que está relacionada con la temperatura, porque al aumentar la temperatura, esa energía cinética media aumenta. A igual temperatura, la energía cinética media de las partículas de cualquier gas tiene el mismo valor. Es decir, que ese movimiento de las partículas va a depender de la temperatura. La mayor o menor velocidad que tengan las moléculas y por lo tanto energía cinética va a depender de la temperatura del gas. ¿Qué se puede concluir de estos postulados? ¿Qué nos dicen estos postulados? Bueno, ¿qué nos dicen respecto al volumen? Que la mayor parte del volumen de un gas es vacío, aunque las partículas ocupen todo el espacio disponible. Como el volumen que ocupan las partículas es insignificante o despreciable y ellas están lo más alejadas posibles, entonces el volumen, la mayor parte del volumen en realidad es vacío. ¿Qué nos dicen estos postulados respecto a la presión? La presión de un gas es el resultado de los choques de las moléculas entre ellas y contra las paredes del recipiente. ¿Cuáles son los dos factores que van a influir en la presión? La frecuencia de los choques por unidad de superficie, es decir, cuántas veces chocan las partículas por unidad de superficie, por ejemplo con la pared del recipiente,
y la intensidad del choque, es decir, qué energía trae la partícula cuando hace ese choque. Entonces, la presión se la puede de alguna manera interpretar como choques de las moléculas entre ellas y contra las paredes del recipiente. ¿Qué significa? Más choques, más presión. Menos choques, menos presión, para decirlo en forma sencilla. Bien. ¿Y qué interpretamos respecto a la temperatura? La temperatura absoluta de un gas es una medida de la energía cinética de sus moléculas, porque dijimos que hay una energía cinética promedio y que depende de la temperatura, es directamente proporcional a la temperatura. La energía cinética se puede expresar para una partícula, para una molécula o para cualquier objeto. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, esto es proporcional, esta es una constante de proporcionalidad, a su temperatura absoluta, en el caso de un gas. Entonces, uno ya puede decir un concepto que es bastante abstracto, que es difícil de interpretar, pero el concepto de temperatura, ¿no? La temperatura de un gas es una medida de la energía cinética de las moléculas. A mayor energía cinética que tengan las moléculas, mayor será la temperatura y de la misma manera a la inversa. A mayor temperatura, puedo decir que las moléculas se moverán con una energía cinética mayor, es decir, con una velocidad mayor. Teniendo en cuenta esto, entonces, uno de los científicos, Maxwell, en 1860, mostró que las distintas velocidades de las moléculas estaban distribuidas de una forma definida, es decir, con una ecuación matemática. En realidad las moléculas están cambiando continuamente de velocidad y de dirección, es decir, de repente pueden estar a muy baja velocidad y de repente cambian y adoptan un valor muy grande de velocidad. Maxwell lo que hizo fue ver cómo se distribuían las velocidades y desarrolló una expresión matemática para esta distribución. En esta figura que nosotros tenemos acá podemos ver la distribución para moléculas de nitrógeno. Nitrógeno es un gas. Entonces, acá nos muestra cuál es la distribución cuando el nitrógeno se encuentra a 100 Kelvin, cómo es la distribución cuando se encuentra a 300 Kelvin, una temperatura más o menos igual a la ambiental, y cuál es la distribución cuando se encuentra a 700 Kelvin, que es una temperatura mucho más alta. En realidad esta distribución lo que muestra es lo siguiente. Si uno acá pone el número de moléculas o en algunos otros gráficos de otros libros van a poder encontrar acá frecuencia, el valor de frecuencia de moléculas a una velocidad determinada, y acá ponemos velocidad. Esta gráfica, esta expresión, esta curva que tiene una expresión matemática, ¿qué es lo que me muestra? Me muestra que hay una velocidad promedio que tienen las moléculas a 100 grados centígrados que está en este orden. Más o menos, bueno, no sé cuánto dará acá, pero podría ser 250 metros por segundo, más o menos. ¿Qué puedo decir? Que la mayor parte de las moléculas tienen esa velocidad promedio. Va a haber un porcentaje de moléculas que tengan velocidades menores y también va a haber un porcentaje de moléculas que tengan velocidades mayores. Eso es lo que me está diciendo el gráfico. Esta otra curva, que es una curva más o menos a temperatura ambiente, 300 Kelvin, ¿qué me dice? Que a esa temperatura la mayor parte de las moléculas tiene una velocidad más o menos cercana que está, podríamos decir, entre 400 y 500 metros por segundo en este tramo. Esta partecita de acá, si lo bajo hacia el eje de las X, más o menos podríamos decir que entre 400 y 500 metros por segundo tengo la mayor parte de las moléculas. Va a haber moléculas con menor velocidad, que son las que están para este lado, y por supuesto va a haber moléculas con mayor velocidad, que son las que están para este lado. Fíjense que a 300 grados Kelvin yo ya tengo moléculas que pueden llegar hasta 1000 metros por segundo, que es una velocidad muy alta. Sin embargo, a 100 Kelvin eso es imposible, porque digamos, la máxima velocidad que llego es unas poquitas moléculas que tendrán velocidades por encima de 500 metros por segundo.
En cambio, a 300 Kelvin tengo un número más importante de moléculas que tienen velocidades altas. Y mucho más pasa cuando esa misma distribución se hace a 700 Kelvin. Se ve que la curva se va corriendo hacia la derecha y se va enanchando, se hace cada vez más ancha. Entonces, si uno mirara a 700 Kelvin, ¿qué puede interpretar? Bueno, que la mayor parte de las moléculas van a tener una velocidad entre esto y esto, que podríamos decir entre 600 y 700 metros por segundo. Igualmente puedo decir que va a haber muchas moléculas. Si yo tomara, por ejemplo, 1000 metros por segundo como un valor que necesitara, diría, bueno, hay muchas más moléculas que tienen esa velocidad cuando están a 700 Kelvin que las moléculas que tienen esa velocidad cuando estamos a 300 Kelvin. Esto va a ser importante, este conocimiento, un poco más adelante, cuando nosotros veamos velocidad de reacciones químicas, donde vamos a ver que las moléculas que son capaces de dar las reacciones químicas son aquellas que tienen la energía cinética necesaria. Y esa energía cinética necesaria es lo que yo voy a ver acá. Cuáles son las moléculas que tienen esa velocidad y por lo tanto la energía cinética que necesito para que una reacción ocurra. Eso se ve un poquito más adelante. Bien, otra de las leyes que podemos ver es una ley que se llama ley de Graham, que habla de un concepto que es el concepto de efusión de gases. En realidad acá habría que definir dos conceptos que a veces se confunden cuando hablamos de efusión de gases. El concepto de fusión y el concepto de difusión, que bueno, no lo escribí ahí, pero lo digo. Cuando nosotros hablamos, para que se entienda claramente, cuando nosotros hablamos de difusión de un gas, es el movimiento de un gas hacia un espacio o hacia una mezcla con otro gas. El ejemplo clásico es, bueno, estamos en un lugar y de repente aparece un riquísimo aroma a café, por ejemplo, en otro ambiente de la casa, porque alguien en la cocina estaba preparando café y ese aroma, que en realidad son moléculas gaseosas, se difunde en todo el espacio y se mueven entonces esas moléculas hacia otro espacio y se mezclan con el aire que hay en otro lugar. Ese proceso se llama difusión. El otro proceso con que a veces se confunden estos dos procesos se llama efusión. En realidad la efusión, que es a lo que viene esta ley, es el escape de un gas a través de un hueco. Como las moléculas de los gases están en un movimiento continuo, ya lo dijimos, por la teoría cinética, es uno de los postulados, se difunden con rapidez en cualquier recipiente. Pero si se coloca una mezcla de gases en un recipiente que tenga paredes porosas, las moléculas van a experimentar un proceso que se llama la efusión, es decir, se van a ir a través de los poros, se van a mover, pero lo van a hacer en relación a sus pesos moleculares. Eso fue un poco lo que descubrió Graham. Descubrió que las velocidades de efusión de los gases son inversamente proporcionales a la velocidad de sus masas moleculares. Eso puede expresarse con esta ecuación matemática donde esto sería la velocidad del gas A sobre la velocidad del gas B es igual a la raíz cuadrada del peso molecular de B sobre el peso molecular de A. Entonces, la relación es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a efundir, se va a escapar por ese poro más fácilmente, más rápidamente, la molécula más liviana. La molécula de peso molecular más pequeño va a ser la que va a tener mayor velocidad. Por eso dice que las velocidades de fusión son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus masas moleculares. Entonces ven que si acá pongo velocidad de A, el peso molecular de A queda en el denominador.
acá pongo en el denominador la velocidad de B, el peso molecular de B queda en el numerador. Esta es la relación inversa que hay entre las velocidades de fusión de gases. Esto es en un ejemplo clásico de fusión, es cuando uno infla un globo y lo deja varios días. Lo va a ver y ¿qué pasó? Está más chiquito y ha perdido gas, por ejemplo aire, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Por los pequeños poros que tiene el látex se han ido fundiendo las moléculas y lo han ido haciendo en relación a la ley de Graham, es decir, con mayor velocidad las más livianas, con menor velocidad las más pesadas, ¿sí? Esto es interesante porque sí puede utilizarse este proceso de fusión para separar gases por sus pesos moleculares. Bien, esto entonces con respecto a la ley de Graham. Muy bien, vamos a pasar entonces a gases reales. Nosotros, todo lo que nosotros vimos, todas las leyes, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Dalton, ecuación general de los gases, la llamamos ecuación general de los gases ideales. Bien, todo eso se cumple en determinadas condiciones de presión y temperatura. Cuando los gases se los somete a, esto es muy importante porque siempre lo preguntamos en los exámenes finales. Cuando los gases son sometidos a altas presiones y o quiere decir y bajas temperaturas o bajas temperaturas, a altas presiones y o bajas temperaturas, dejan de comportarse como ideales, se desvían de la idealidad, que es lo que escribimos acá. Dejan de comportarse como ideales. Una pregunta de examen, por ejemplo, es: ¿en qué condiciones los gases no exhiben comportamiento ideal? La respuesta es sencillísima porque es esta. Si después hay que dar explicaciones, bueno, habrá que explicar por qué influye la presión alta y la temperatura baja. Pero la primera respuesta es esta. Los gases se desvían de la idealidad cuando son sometidos a altas presiones y o bajas temperaturas. En este gráfico que nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que se intenta mostrar? Cómo depende un gas de la presión, o sea, cómo se desvía con respecto a la presión. Si uno graficara para un mol de gas P por B sobre RT versus P, un gas ideal se comportaría de esta manera. No habría diferencias, o sea, siempre me daría 1 si estamos hablando de un mol de gas, en cualquier presión, presiones de 200, 400, 600 atmósferas, que son valores altísimos de presión, ¿sí? Pero los gases, los gases comunes, los gases que conocemos, acá tenemos metano, hidrógeno, amoníaco, no cumplen con esto, se desvían de la idealidad. Algunos, como el hidrógeno, se desvían de esta manera, fíjense, otros, como el nitrógeno, se desvían primero de una forma y después otra, es decir, haciendo distintas funciones matemáticas. En esto, por supuesto, no vamos a entrar a explicar la función matemática de cada una de las desviaciones, pero sí vemos que no se comportan como ideales, se desvían de este comportamiento. ¿Qué es? Bueno, en este dibujo simplemente vemos qué es lo que pasaría cuando baja la temperatura o cuando aumenta la presión. Cuando aumenta la presión, las moléculas lo que tienen es que pasan a estar demasiado tiempo juntas, están muy apretadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos dicho por la teoría cinético-molecular que no había ningún tipo de interacción entre las moléculas de un gas. Los gases están tan alejadas entre sí, bueno, que el volumen es despreciable, pero además esto, no existen fuerzas de atracción ni de repulsión entre las partículas. Cuando las partículas cuando les aplicamos una presión muy alta, las partículas empiezan a estar muy juntas y entonces va a empezar a haber interacciones entre ellas. ¿Qué otra cosa pasa en un gas cuando la temperatura baja?
Cuando disminuye la temperatura, que es este caso. Las moléculas se mueven mucho más lento, porque recuerden que dijimos en la teoría cinético-molecular que la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas, donde en la energía acá aparece la velocidad, ¿verdad? A menor temperatura, menor energía cinética, menor velocidad de las partículas. Entonces, cuando las partículas se mueven muy lentamente, ¿qué es lo que puede pasar? Puede llegar a pasar más tiempo juntas, pueden encontrarse, digamos, de alguna manera y pueden empezar a ser importantes las fuerzas intermoleculares y pueden quedar así, como formando grupitos. Entonces, estos grupitos que forman, ven que ahí hay uno, acá hay otro, ocupan volumen, una cosa que habíamos dicho que era despreciable. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando las moléculas están muy juntas. ¿Qué sería cuando aumentamos la presión? Cuando las moléculas están muy juntas, si nosotros miramos esta molécula con respecto a las otras, a sus vecinas, empieza a haber una interacción con sus moléculas vecinas y esta molécula que estaba cerca de chocar con la pared, no choca probablemente o choca con otra intensidad. ¿Por qué? Porque está siendo atraída por todas sus moléculas vecinas. Entonces la presión, que si recuerdan era efecto de los choques de las partículas con las paredes del recipiente, la presión va a cambiar. La presión observada va a ser una y la presión ideal va a ser otra. ¿Cómo se relacionan? Bueno, la presión ideal va a ser igual a la presión observada más un factor que tiene una letra, la letra A, N es el número de moles elevado al cuadrado, V es el volumen elevado al cuadrado. Esta letra A es una constante que es característica para cada gas. Si uno pensara en a qué va a ser igual la presión observada va a ser igual a la ideal, la que calcularíamos por la ecuación general de los gases ideales, menos este término lo pasaría para acá, restando, menos ese término, y ese término restando justamente ese es el que me demuestra que la presión observada es menor a la presión ideal. Si la situación fuera ideal, esta partícula llegaría a chocar con las paredes del recipiente sin ningún tipo de restricción. Y esos choques ya sabemos que generan la presión del gas. En este caso, esta partícula que está dispuesta a chocar, podría llegar a chocar, pero con restricciones. ¿Por qué? Porque está siendo atraída por sus vecinas. Entonces, puede ocurrir que el choque no se produzca o que tenga menor intensidad. Por lo tanto, la presión observada, la presión real, va a ser siempre menor que la presión ideal. Acá tenemos un ejemplo de un gas, cómo se comportaría o cómo se desviaría a distintas temperaturas. Si hacemos esto mismo a 3 temperaturas diferentes para un gas cualquiera, bueno, no es un gas cualquiera, perdón, es nitrógeno también, a 3 temperaturas diferentes, ¿qué es lo que vemos? Que a medida que la temperatura es más alta, por ejemplo en este caso, que es de 1000 grados Kelvin, que es una temperatura más alta, tenemos la menor desviación de la idealidad. Esto sería el gas ideal, de nuevo igual que antes que en el ejemplo anterior, y esto sería el nitrógeno a 1000 grados, a 500 grados y a 200 grados. Cuanto más baja es la temperatura, más se desvía el gas de la situación de idealidad. ¿Qué es lo que pasa cuando baja la temperatura? Lo vimos acá y ahora lo explico igual de nuevo. Al bajar la temperatura, las moléculas se mueven más lentamente. En ese movimiento más lento pasan más tiempo juntas y al pasar más tiempo juntas puede ocurrir que las fuerzas intermoleculares que antes eran despreciables dejan de ser despreciables, se vuelven fuerzas fuertes y las mantienen juntas.
Al mantenerse juntas forman como grupitos, forman como racimos de moléculas, que es lo que estamos viendo acá en este dibujo, y esto ocupa lugar. Entonces el volumen que ocupan las moléculas aumenta, que es lo que pusimos acá. Aumenta el volumen ocupado por las moléculas. Deja de ser despreciable el volumen que ocupaban las moléculas. Nuevamente, como estas moléculas están asociadas formando estos racimos, baja la posibilidad de los choques y por lo tanto disminuye la presión. ¿Cómo corregimos el volumen? Diciendo que el volumen, entonces, del gas en comportamiento real va a ser igual al volumen observado, que es el volumen del recipiente, menos este factor, que es el que corrige el volumen, donde N es el número de moles y B es una constante característica de cada gas. Es una constante experimental. La tenemos que ir a buscar una tabla, porque en general ya están tabuladas para todos los gases. Y entonces esto permitió escribir una nueva ecuación, pero para los gases reales, que es la ecuación de Van der Waals, donde, ¿se acuerdan que la ecuación general era P por B igual a N por R por T? Esto queda igual. Pero donde dice presión, voy a poner la presión corregida, que es la presión más N cuadrado por A sobre B cuadrado, donde N es número de moles y B es volumen, y el volumen voy a poner el volumen corregido. Volumen, que es el volumen del recipiente, menos el factor de corrección, que es N por B. Todo eso va a ser igual a N por R por T. A, ¿qué corrige? Que es este término que tengo acá. Corrige la presión y nos da una idea de la fuerza de atracción entre las moléculas. En cambio, B corrige el volumen y nos da una idea del tamaño de las moléculas. Estas dos constantes son características para cada gas y si quiero hacer algún ejemplo, alguna cuenta utilizando un gas cualquiera, pero en condiciones reales, debo conocer estas dos constantes, que generalmente para la mayoría de los gases están tabuladas, es decir, las voy a encontrar en una tabla. Pero si estoy trabajando entonces en condiciones de altas presiones, generalmente más de 5 atmósferas ya se desvían de la idealidad, los gases. Entonces debería trabajar con la ecuación de Van der Waals. Y bueno, y como vimos, a temperaturas muy bajas también se desvían de la idealidad. De cualquier manera, si se encontraran con un ejercicio de este tipo, les vamos a decir nosotros las condiciones. No es que van a tener que ustedes interpretar a ver si el gas se está comportando como real o como ideal. Bien, otra cosa importante entonces para ver acá, después que ya hemos visto la ecuación combinada de los gases ideales, es, por ejemplo, ver cómo podríamos trabajar en estequiometría, que es uno de los temas que nosotros ya vimos, pero en reacciones en las cuales participan gases, que lo hemos hecho, pero los hemos tratado como un reactivo más o un producto más. En este caso, al conocer ya el comportamiento de los gases, podemos averiguar otras cosas a través de la estequiometría de una reacción. Y esto sería un ejemplo, por ejemplo. Dice, ¿qué volumen de oxígeno se produce a temperatura y presión estándar, que esto ya lo vimos, cuando se calientan 350 gramos de clorato de potasio? La reacción de obtención es el clorato de potasio, que es una sal, cuando se calienta se descompone, dando cloruro de potasio y liberando oxígeno. El oxígeno, que es un gas. Entonces, en vez de preguntarme cuál es el número de moles de oxígeno que se obtiene o cuántos gramos de oxígeno se obtiene, me preguntan qué volumen del gas oxígeno se obtiene en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a una temperatura de 0 grados y a una presión de 1 atmósfera. Entonces, yo como siempre en estequiometría lo primero que hago es relacionar reactivos y productos. En este caso, 2 moles de clorato de potasio van a dar como resultado 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. Hasta ahí tengo la relación estequiométrica.
En el caso de clorato de potasio me interesa tener una relación con masas. ¿Por qué? Porque en realidad el dato me lo dan en masa de clorato de potasio, son 350 gramos. Por lo tanto, calculo el peso molecular de clorato de potasio y estos 2 moles serán igual a 2 por 122,6 gramos. Esta cantidad de clorato de potasio me sigue dando 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. Pero ¿qué pasa? Como me preguntaron volumen de oxígeno, digo, bueno, ¿y cuánto es el volumen de un mol de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura? Y ahí aparece el concepto de volumen molar estándar, que es 22,4 litros. Cada mol de cualquier gas en condiciones ideales ocupa 22,4 litros. Entonces, en vez de poner 3 moles, pongo 3 por 22,4 litros. Y ahora sí, puedo resolver. Primero, estos 350 gramos los transformo en moles de clorato de potasio, sabiendo que un mol pesa 122,6 gramos. ¿Cuál es la relación clorato de potasio a moles de oxígeno? Bueno, 2 moles de clorato de potasio son capaces de generar 3 moles de oxígeno. ¿Y cuál es la relación mol de oxígeno-volumen de oxígeno? Bueno, un mol de oxígeno siempre va a ocupar 22,4 litros en estas condiciones que consideramos estándares. Entonces ahí resuelvo y esto me da 95,9 litros de oxígeno. Esto entonces es para aplicar el tema también a otro, o sea, el tema gases a otro tema que ya habíamos visto en el capítulo de estequiometría.